Buenas, empezamos el año. Este es nuestro primer podcast. Está entrando el año del tigre, se está yendo el año del búfalo. Y este primer podcast, el primero después de Navidad, que fue la última vez que nos vimos, es un podcast absolutamente personal. Es autobiográfico y narra la historia de cómo empezaron las historias. Yo les dije en la promocional que les anunciaba que empezaban los podcasts de este año, yo les dije que íbamos a hablar de Desmond Tutu, les dije que íbamos a hablar de muchas cosas del año 2, les dije que íbamos a hablar también de los rockeros y la batalla de Inglaterra, y también les dije que íbamos a hablar de Richie, y que les iba a contar quién era Richie y por qué empezábamos con él. Resulta que Richie fue mi compañero durante 30 años de la vida y fue con el que tuve 2 hijos. Ya les voy a contar esta parte de 2 relatos históricos maravillosos y toda una vida. Y este personaje con el que yo viví 30 años fue con el que construimos juntos las historias que dan origen a las historias que les estoy contando hoy. Entonces, él hace 10 años murió, 2 de febrero del 2012. Pero él está presente en las historias que les cuento, porque está presente desde los orígenes. Se llamaba Ricardo Espinosa Forero, conocido popularmente como Richie, y estuvo conmigo 30 años. Para el momento en que nosotros empezamos a trabajar juntos, para el momento en que yo entro a la radio, ya llevábamos cerca de 11 años juntos, llevábamos un tiempo largo, ya pues habíamos estado en muchas cosas, habíamos construido un universo de cine, un universo de ficción, un universo de una gran cantidad de cosas, y ya habíamos tenido las 2 grandes historias de nuestras vidas, Santiago y Alejandra. Santiago Espinosa Uribe, aquel con cuya ayuda fuerte y poderosa de podcast Cosas de Internet es posible. Este podcast ya ha sido posible desde el origen. Santiago idearía algo que llegó a materializar de una manera absolutamente increíble. Se llama Magic Markers. Y fue la explicación, y es la explicación de ideas a través de animación. Y esas animaciones y esos dibujos crearon una manera de hacer comprensible el universo y tantas cosas que se hacen dentro del espíritu de la pedagogía, que siempre ha estado en la creación de Santiago y que es el fundamento de lo que yo hago en la vida, pedagogía por las redes. Y Alejandra Espinosa Uribe, nuestra librera de Barichara, la chica de encanto, son las 2 grandes narrativas de nuestras vidas. Con él conformamos todo un universo de historias, unas que traía él, otras que elaboramos juntos y una gran narrativa que construimos en un ensamblaje, en un tejido de maneras de ver y narrar el mundo y el universo. Antes de que nacieran nuestros hijos nos íbamos, y que hubiera cine en su casa, nos íbamos a matiné, vespertina y noche, salíamos a las 3 de la tarde y llegábamos a la casa a las 12 de la noche después de habernos empacado 3 películas.
el cine nos habitó en forma de diálogos, en forma de imágenes, en forma de representaciones, en forma de entender la vida. Él va a estar conmigo en el origen de todos los relatos. Yo voy a entrar a la radio en un programa de rock que se hacía en la Radio Universidad Nacional de Colombia, que se llamaba Imaginarios del Rock. Esa fue mi primera experiencia. Todo el tiempo estuve en la academia. Cuando pasamos de la academia a un experimento de noticias que se llamaba Radionet, 24 horas de noticias permanentemente por la misma época en que había salido CNN, en ese momento, cuando sale Radionet al aire, cuando Yamid Amad monta Radionet, dentro de la historia de Radionet va a aparecer un formato que se va a llamar la historia del mundo. Y ahí esas historias que yo había contado en la universidad, en las historias retrospectivas de los pueblos, que venían siendo proyectos realizados desde la academia, se van a volver proyectos radiales. Y se va a volver un programa semanal. Ese programa semanal va a durar en Radionet alrededor de 3 años y medio, casi 4, en Caracol 18 años. Y luego ese proyecto de relatos se va a convertir en el podcast que ustedes escuchan desde hace ya algo más de 3 años. Es una continuidad narrativa que empieza radialmente desde esa época. En esa continuidad narrativa, Rich y yo tejimos juntos las historias. Entonces él está metido no solamente en el origen de la historia, sino en el universo narrativo que les cuento, porque me habita, porque estuvimos juntos construyendo todo esto. Entonces por eso vamos a hacerle un homenaje a él. Entonces hablarles de él es hablarles de las historias, es hablarles de todo lo que nosotros hacemos semanalmente, es hablarles de cómo se articuló mi vida alrededor de la narrativa con él. Y es recordarlo siempre por ese universo maravilloso en el que nos encontramos para narrar el mundo. Entonces resulta que él, a quien yo ya he conocido tiempo atrás, que me ha enseñado a convivir, que me ha enseñado a querer, que me había enseñado a vivir la cotidianidad, que me había enseñado una cantidad de cosas, él ya tenía toda una experiencia de vida, ya era una leyenda cuando yo lo conocí. Esa parte, digamos, personal, conyugal, se va a volver a partir de Radionet un espacio también laboral. Ahí vamos a construir juntos un universo de trabajo y eso va a ensamblar nuestras miradas del mundo de una manera simbiótica y mágica, que es lo que va a crear, va a ser fuente de tantas narrativas. Entonces, para ese momento, pues ya llevamos mucho rato juntos, mucho camino juntos, muchas películas juntos, porque la nuestra fue una historia cinematográfica de principio a fin. Entonces, ahora se va a volver una historia radial. Yo aportaba el rock, la no violencia, Thoreau, Martin Luther King, Mandela. Él va a aportar una cantidad de universos que tenía en la cabeza, como pionero. Cuando yo conocí a Richie, para el año de 1981, él ya se había leído los 3 tomos del Señor de los Anillos. Conocía a Tolkien, conocía todos los universos del Hobbit, y nadie nunca había oído hablar de eso. Y Richie ya era un experto en el Señor de los Anillos, porque él era un descubridor. Como era un lector enfermo compulsivo que se podía leer 800 páginas en una tarde, que yo lo vi sentado leyendo, entonces él, en su avidez de lectura, fue capaz de descubrir muchas cosas porque su curiosidad era ilimitada. Y era una curiosidad en un sentido muy amplio. Tenía una diversidad de géneros en los cuales exploraba relatos del mundo. Entonces, con El Señor de los Anillos, fue la primera vez que escuché eso. Ya después sería magistralmente llevado al cine por Peter Jackson, pero para entonces hacía rato que en esta casa se hablaba de Tolkien, hacía ya bastante tiempo.
Otro de los grandes descubrimientos, grandes descubrimientos, fue Dune. Por los mismos años, Richie ya se había leído toda la saga de Dune. Ya se había leído El Mesías de Dune, La Casa Capitular, toda la saga. Y ya ese universo de los Harkonnen, de los Fremen, ya ese enorme universo de todo lo que es el planeta Arrakis y la Melange y los transportes intergalácticos y las Bene Gesserit y todos esos entramados de poder junto con la cofradía formaban parte de nuestro relato. Por eso cuando dan esta versión tan magistral de Dune, pues yo me siento habitada por esos años en que Dune era nuestro tema diario y hablábamos de los gusanos enormes que estaban habitando en ese desértico planeta Arrakis, donde los Fremen transformaban el agua del cuerpo en agua potable en los destiltrajes para vivir en el desierto. Con él vivíamos esos universos y los vivíamos de una manera real, o sea, era parte de nuestro mundo. La ciencia ficción fue uno de sus grandes hábitats, la ciencia ficción y la fantasía. Y entonces en este género son varias cosas. Está por un lado la ciencia ficción, o sea, todo el universo de Stanislav Lem, de Asimov, de Ballard, de lo que va a ser Ray Bradbury. Y eso le va a permitir entender muchas cosas del universo, digamos, escenarios como los de la pandemia. En ciencia ficción se han venido contemplando desde hace mucho tiempo. Escenarios como las distopías globales que nosotros hemos estado viviendo en estos últimos años, hace mucho rato están narrados en la ciencia ficción. Era algo que él ya había contemplado en el universo de la ciencia ficción y desde donde quiera que esté, le ha de parecer que muchas de esas novelas se fueron cumpliendo de una manera distópica. A mí siempre la ciencia ficción me generaba una tristeza porque generalmente es distópica, pero también son escenarios posibles de las variantes de la naturaleza humana. Él era un verdadero conocedor de la ciencia ficción y conocía todos esos universos cotidianamente. Esa es una parte. La otra parte, que era una característica de él desde el principio de los tiempos, eran los cómics. Y los cómics eran un universo que él habitó hasta el último de los días. Y dentro de los cómics estaba Tintín, Corto Maltés, con quien yo me relacionaría después en el universo de los viajes, cuando les narré todos los viajes que narramos durante la pandemia. Eso fue de la mano de Corto Maltés. Cuando me pongo a leer a Hugo Pratt, el autor de Corto Maltés, este anarquista que vivía en los años 20 y que habita muchas culturas y conoce muchos universos, cuando empecé a leer a Hugo Pratt y a Corto Maltés, empiezo a pensar en la idea de movilizar la mente de un mundo confinado a través de los relatos de los viajes, de la mano de Hugo Pratt y de Corto Maltés. Richie era un experto en Asterix y Obelix, y a través de ellos en las culturas europeas y en todas sus similitudes y sus diferencias. Él siempre quiso ser un autor de cómics, pero él no sabía dibujar. Entonces decía que él necesitaba un dibujante, que él quería un Uderzo. Asterix es hecho por Goscinny,
que es el guionista, y Uderzo, el dibujante. Él siempre decía que necesitaba un Uderzo para contar todas las ideas de las cuales él se sentía como Goscinny. Decía que había personajes que se le habían adelantado en escribir novelas que él hubiera querido escribir, como El beso de la mujer araña. Decía que Manuel Puig se le había adelantado y había escrito la novela intertextual de cine y literatura que él quería haber escrito, El beso de la mujer araña. Entonces, creando todos estos universos, él iba construyendo miradas del mundo y las íbamos construyendo juntos. Entonces era la fantasía, los cómics. Por el lado de los cómics, todo lo que tiene que ver con Avengers, todo lo que tiene que ver con Marvel, todo lo que tiene que ver con Batman en cada uno de sus diferentes periodos, todo lo que tiene que ver con el universo de toda la saga de los cómics V for Vendetta, Muñoz y Sampaio, los cómics argentinos, toda la variante de los cómics argentinos, Tony D'Artagnan, de los cómics españoles también se nutría mucho. Él nunca fue bilingüe, su universo era en español y por lo tanto todo tiene que llegar traducido, y el sufrimiento que le generaba esperar a que llegaran las traducciones de las novelas que leía a medida que las fueran publicando en español era una cosa que le generaba mucha angustia, pero poco a poco lograba leerlas y crear su universo en el español, en donde tenía que leer todo traducido, porque nunca aprendió ninguna otra lengua distinta al español. Entonces su universo es en el idioma español completamente. Entonces está toda la parte de la ciencia ficción y toda la ternura de Ray Bradbury, y esa combinación entre la ciencia ficción y la historia que hace Kurt Vonnegut en una novela brutal que se llama Matadero 5, donde entendimos el gran crimen histórico que fue el bombardeo de Dresden a través de la figura de Kurt Vonnegut, que también fue otro personaje que no solamente nos habitó desde la ciencia ficción, sino desde la historia, con Madre Noche, una novela en el que el personaje se ahorca por crímenes cometidos contra sí mismo y en que había planteado el amor como una nación de dos, o como Payasadas, donde el mundo era un universo que solamente tenía sentido dentro del amor. Eran maneras, digamos, como incluía nuestra relación y nuestro amor en la literatura. Eso hacía que nosotros tejiéramos una mixtura de la vida cotidiana y la vida de la ficción, de la literatura y del cine, como si fueran una misma realidad. Entonces vivíamos en diferentes planos y vivíamos en diferentes universos. Y eso hacía que la riqueza de la relación fuera muy grande, porque se proyectara en distintos planos. La narrativa, que formaba parte de nuestra vida por vocación, por voluntad y por afición, de golpe se vuelve nuestro trabajo y nuestra manera de vivir. Eso es una fortuna inmensa, poder llevar a los relatos los universos que a uno lo habitan, poder contar las historias que a uno le interesan, poder convertir en narraciones las cosas que uno ama. Es una de las más grandes fortunas de la vida, y eso nos sucedió juntos. Esta gran aventura la emprendimos juntos. Empezamos a mezclar todo el universo que él tenía con el amor infinito que yo he tenido en la historia, y a sistematizar todo esto y a convertir las películas en historias con las cuales hacíamos más comprensibles los relatos, y toda la experiencia pedagógica que yo traía de la academia, y todas las historias que él había leído, y todas las historias que leímos juntos, y de ahí salen los relatos que les contamos. De ahí salen todas las historias que les voy contando. Ya hace 10 años se fue él, entonces muchas historias las he recorrido yo sola, pero la génesis la hicimos los dos. Por eso es tan relevante que les cuente en qué creía él y qué era lo que leía, porque eso es parte de la narrativa de nuestro podcast semanal. Entonces estaba la ciencia ficción, todo el universo de los cómics, que lo habitó hasta el último día de su vida, porque tenía un club de cómics que lo hizo infinitamente feliz, en el que estaba metido de cabeza.
en cada uno de los elementos de los cómics y por eso Sofa era su evento favorito y él era un hombre de cómics. También era un hombre de la novela de espionaje y por lo tanto John le Carré habitó nuestro universo de una manera no solamente literaria sino vivencial. Richie pensaba como los espías, tenía la lógica del espionaje y de la novela negra y así analizaba el mundo y miraba las cosas como una gran urdimbre de espías y contraespías y lograba dilucidar muchas cosas a partir de ese pensamiento de espías y de policías. Así que entre el universo de toda la narrativa de John le Carré de la Guerra Fría, del Topo, del Honorable Colegial, de la gente de Smiley, de novelas tan duras como La chica del tambor, de todas estas historias donde John le Carré nos narraba realidades muy fuertes a partir de una novela impecable. John le Carré también se fue, después de él se van a ir sus personajes. La princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, que él tanto amó y con quien me comparaba emocionantemente, también murió. Después en un avión, John le Carré murió hace poquito. Sus héroes se han ido detrás de él, Kurt Vonnegut, y yo me imagino que estarán juntos por allá, narrando historias maravillosas, porque fue tan vívido su universo que sus héroes lo fueron siguiendo poco a poco en el tiempo. Nosotros emprendimos en Radionet la historia, todo el proyecto de crear una historia juntos. Y en Radionet también hay un personaje muy importante que yo aprovecho esta historia para hacer un gran homenaje. Se llama Andrés Salcedo. Andrés Salcedo, que acaba de morir hace muy poquito, fue el hombre que me enseñó a pasar del comentario académico a la noticia radial, el que me enseñó el lenguaje radial para transmitir historias retrospectivas de los pueblos que había venido contando en la universidad desde hacía años y que ahora se convertían en un proyecto radial. El lenguaje de la radio y el lenguaje del análisis radial me lo enseña Andrés Salcedo, mi gran maestro. Y el trabajo de toda esa suma de pedagogía con este lenguaje radial, con este universo creado y cocinado entre nosotros dos en la vida, se va a convertir en el programa de Historia del Mundo, que semanalmente empezó a salir al aire por primera vez en el 97. Entonces, todas estas narrativas fueron haciendo que se nos tejieran universos conjuntos y que sentarnos a preparar esos programas fuera el viajar galácticamente por entre todas las historias del mundo y traer a colación el universo que él traía y crear cosas juntos para contar ventanas y puertas de las civilizaciones y de los pueblos a través de la radio. Entonces la magia que esa alquimia llegó a producir entre nosotros nos hizo habitar muchos planos de la realidad durante mucho, mucho tiempo. Entonces estaba todo el universo cinematográfico que está permanentemente metido entre las novelas, estaban todas esas historias y estaba toda la forma como él leía la novela. La forma como él leía la novela y en la novela policíaca, cómo se introduce en Philip Marlowe, cómo se introduce en El Halcón Maltés, en Rubén Fonseca, en cada uno de esos personajes de la novela policíaca que le va dando un universo del mundo. En una época salió una novela de folletín que se llamaba el Club del Misterio. Y él era un personaje de novela de folletín. Él era un personaje que decía que la gente no solamente se dividía en clases sociales, sino en clases editoriales, porque todos éramos en últimas el producto de la mayor cantidad de editoriales en que hubiéramos leído el universo. Entonces él era libro amigo de Bruguera, decía que había otra gente que era siglo XXI o anagrama, y de esa manera clasificaba el conjunto de ideas que habitaban a las personas según la editorial en que las hubiera leído. Tenía una manera totalmente original de concebir el universo y siempre aportaba nuevas maneras de mirar las cosas porque era creativo
a niveles verdaderamente increíbles. Entonces, todo este universo de la ciencia ficción, de los cómics, de la novela policíaca, del espionaje, del cine, se va tejiendo y se va convirtiendo en historias con unas sesiones de estudio interminablemente grandes, pero absolutamente dichosas, en las que nos sentábamos a imaginarnos y a crear un programa desde la investigación, desde el tono narrativo, desde la emoción a transmitir, desde la paradoja, desde la sorpresa, desde el análisis de ver caer, como pasaron tantas cosas cuando estábamos juntos, como que se cayó el muro de Berlín, como que se disolvió la Unión Soviética, para un hombre que había vivido tan intensamente la Guerra Fría, que era el mayor lector de las novelas de espionaje, pues ver disolverse el Pacto de Varsovia, caer el muro de Berlín, disolverse la Unión Soviética, resultaba tan absolutamente asombroso para él desde la novela de la Guerra Fría. Para mí, desde la pasión por la historia, los dos veíamos caer el muro de Berlín y tratábamos de interpretar el mundo que vendría después de todo eso. La historia nos poblaba cotidianamente y siempre nos llenaba de sorpresas, con toda su capacidad para tomar caminos inesperados y cosas que nunca hubiéramos imaginado. Todo eso lo fuimos imaginando juntos y lo fuimos convirtiendo en relato. Entonces, este personaje tan original, tan profundamente dedicado a la amistad fue su credo, su forma de vida, los tres mosqueteros, su código ético, a partir del cual se relacionaba con el universo al que le dio todo su corazón, los amigos. Richie aportó a la relación un grupo de amigos que ya estaba constituido cuando yo lo conocí. Esos amigos después se convertirían en una especie de colectivo, por decirlo ahora, que se llamaría el Club de Toby. Con ellos hicimos una rumba de 1 año. Y todavía son nuestros amigos. El Club de Toby fue parte del universo de Richie. Por eso fue tan amigo de sus amigos y de algunos fue el único amigo y de otros fue el mejor amigo, pero la amistad en nuestras vidas siempre generó un hilo conductor. Eso nos hizo crear una familia que escogimos, una familia que a punta de paseos convertimos en una familia entrañable, mucho más entrañable que una familia biológica, una familia escogida. De ahí viene Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, el que musicaliza y compone las cortinillas para esto. Es un sobrino del alma de esa familia que construimos juntos. Juntos construimos un universo. Y el haber tenido un par de hijos era el mayor y maravilloso de nuestros relatos. Y que Alejandra sea una librera, hija de un hombre obsesionado por los libros, totalmente metido hasta los huesos en cada una de las letras y de los capítulos, no solamente es de esperarse, sino que es absolutamente poético. Es una manera en que las palabras siguen tejiendo la vida a través del amor. Y el hecho de que Santiago haya hecho este podcast y se haya metido con alma y sombrero, él y Laura Rojas Aponte, es también un acto poético de lo que significan las historias en nuestras vidas y de lo que significa la continuidad del relato, más allá de todas las circunstancias de la vida y de la muerte, como aquello que realmente nos hace seguir viviendo. Entonces Richie, semejante personaje, con esa complejidad de mente, con esa capacidad para tener muchas líneas de análisis sobre diferentes formas de entender el universo, pero a la vez con esa fantasía y con esa mente, digamos, tan maduramente infantil, porque su niño interior estaba siempre presente y sus análisis eran gigantescos y eran colosales y poderosos y descomunales, y al mismo tiempo era un gran niño contemplando las películas de la Guerra de las Galaxias y contemplando los universos. Por eso era que juntos veíamos la historia sin fin y la veíamos tan apasionadamente en serio y vivíamos entre Bastian y Artreyu
y recorríamos los universos para salvar a Fantasía. Y todavía yo creo que es necesario salvar a Fantasía, porque en la medida en que Fantasía desaparezca, nuestra capacidad para crear, inventar y creer en el mundo va desapareciendo, y eso nos deja en el precario lugar de la supervivencia humana y nos quita la capacidad de crear universos, que es de lo que se trata el relato y la vida. Entonces, este personaje está presente en todo. Me enseñó el amor, la vida, la familia, la vida cotidiana, y la vida generosamente nos puso a hacer un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo juntaba todo. Juntaba el amor, juntaba la alegría, juntaba el estudio, que siempre ha sido nuestra afición, porque estudiar para nosotros es un placer, y este trabajo es un placer porque se estudia. Entonces, pues digamos, yo hago cosas que realmente me hacen muy feliz y que compartí con él durante mucho tiempo. Entonces, este personaje tan bonito, nosotros nos llamábamos la familia de los gatos. Siempre hemos sido fanáticos de los gatos. Tuvimos una gata durante 17 años que se llamaba Dina, y ahora tenemos a Zoe y Aurelito, que dan nombre a los gatos estudio. Y con él compartimos todo eso, la afición a los gatos, y nos llamábamos la familia de los gatos, nosotros dos y nuestros hijos, y juntos creamos ese gran relato. Este personaje ha aportado a nuestras historias su genialidad, su entusiasmo, su análisis, su enorme y vigorosa capacidad de lectura, su búsqueda y creación de nuevos universos, la disciplina con que nos sentábamos a estudiar días enteros, y fuimos creando y tejiendo durante más de 12 años los relatos que se convirtieron en historia del mundo y que después yo convertiría en el podcast de dianauribe.fm. Hace 10 años se fue este superhéroe de cómics, de novelas, este personaje literario de sombrero y gabardina, este personaje que pudiera ser cualquiera de sus ficciones, pudiera ser un detective privado de los de Rubén Fonseca. Tenía una visión descarnada y cruda del mundo. O sea, el optimismo desbordante lo pongo yo. La capacidad utópica infinita es mía, porque el suyo era un universo sombrío y muy, muy crudo. O sea, sus novelas eran durísimas. Me impresionó muchísimo cuando lo conocí, que las novelas que me ponía a leer eran muy tristes, o eran muy duras, o eran muy fuertes. Pero ese era su universo del western, de los vaqueros. Fue siempre como un código ético. Para él los vaqueros eran una gran metáfora de la vida, y se sabía todos los elementos que componen un western. Absolutamente todos, y era un cultor de la música de Ennio Morricone, un adorador de Clint Eastwood en todas sus acepciones, en lo bueno, el malo y el feo, en el fugitivo Josie Wales, en la manera como él recreaba el universo de western, de los vaqueros con la piel correosa de tanto comer garbanzos. Tenía una cantidad de expresiones que eran frases hechas y que siempre las comentaba como una sola frase y que las traía a colación. El universo de los vaqueros va a ser uno de sus grandes hábitats. Y después de que él se muere, Tarantino nos echa un cómic con todas las de la ley. Django Unchained. Django desencadenado es una narrativa absolutamente clásica del universo del western, y nos muestra la esclavitud no desde la victimización, sino de aquel que se empodera en un universo donde la exclusión era la norma. Entonces, después de que él muere, empiezan a aparecer películas que de alguna manera es el cine haciéndole un homenaje a Ritchie, que siempre le hacía un homenaje al cine. Otro de los héroes de Ritchie era Indiana Jones. Por un lado, las 3 películas, y además era Harrison Ford en todas sus acepciones. Harrison Ford como el capitán Han Solo en la Guerra de las Galaxias. Harrison Ford como Indiana Jones en las primeros 2 películas. Luego esa maravillosa interpretación de Sean Connery del papá de Indiana Jones. Este fue un personaje que Ritchie adoró y donde fungió de arqueólogo.
en todos esos tiempos antiguos y en las películas de acción, porque él se convertía en sus personajes y hacía también de sus amigos personajes. Tenía la capacidad de ficcionalizar la realidad y de convertir en cotidiana la ficción. Otro de los diálogos que nos habitaba eran los diálogos del padrino, de los tres padrinos, porque había diálogos en los cuales siempre sabíamos en qué iba a terminar. Hay preguntas que no se responden. Por ejemplo, en El Padrino, cuando Michael Corleone descubre que el cuñado es el que lo ha traicionado, el esposo de Connie, entonces él le dice que él es consciente de la traición y que no se va a vengar de él, ni va a dejar viuda a su hermana, ni huérfano a su ahijado, ni nada de eso. Simplemente dígale con quién lo traicionó, que no le insulte su inteligencia negándoselo, que si fue con Barcini o que si fue con Tataglia. Carlo Rizzi dice, fue con Barcini, y le ponen un alambre en el cuello y le pegan una matada de esas absolutamente terribles con panorámico roto y todo. O sea, hay preguntas que no se responden, porque la idea de que no te va a pasar nada si lo dices no es cierta. Entonces siempre sacábamos lo del Padrino. Siempre, digamos, el cine se convirtió en nuestra manera de realizar los diálogos, porque tomábamos prestada la realidad para construir nuestra cotidianidad y tomábamos prestada nuestra cotidianidad para construir la realidad, y nos enamoramos de Saramago y de Isaiah Berlin y su manera de decir que navegamos en un mar sin saber si hay puerto, sin conocer el rumbo, pero mientras estemos en él no tenemos más remedio que navegar, seguir remando. Fuimos construyendo universos filosóficos y conocimos muy de cerca la ilustración y las historias que se fueron tejiendo en la historia misma como disciplina y en todos los demás universos de la literatura, de la ciencia ficción y del cine como referentes para hacer mucho más entendible la historia, que a través de todo esto se hacía mucho más cercana y comprensible dentro de la idea general de todo lo que yo hago, que es hacer comprensible el conocimiento para todo el mundo. Esa es como la idea fundamental. Pero en la génesis y en la simbiosis de lo que yo hago está Él. Está Él todos los días. Está Él todos los días. Está Él con su traje de novela policíaca. Está Él con su personalidad de superhéroe. Está Él con su enorme mirada del mundo. Está Él con su hipocondría. Era un personaje hipocondríaco como el enfermo imaginario de Molière. Todo lo que decían en la televisión le daba. Entonces, era un personaje caricaturesco también en sus miedos. Tenía todos los miedos posibles, y los que era capaz de leer y los que era capaz de imaginar, todos los miedos le daban al tiempo. Entonces, este personaje, hecho de una gran cantidad de tejidos, como una colcha de retazos entre la fantasía, la realidad, la adultez, la infancia, puebla mi vida y pobló mi vida, y por eso le hacemos un homenaje 10 años después, porque sigue totalmente vigente, presente en la narrativa. Con él fuimos a ver los 30 años del concierto de The Wall a Londres, porque cuando se estrenó The Wall, él acababa de venir de la Italia de los 80s. Y en la Italia de los 80s había una miseria humana infinita, una crisis social e histórica impresionante para aquellos que habían sido sus referentes en la política durante mucho tiempo. Entonces, cuando él llega a Italia, conoce una miseria diferente a la pobreza, que es la que conocemos en el tercer mundo, y encuentra una miseria emocional y espiritual nunca antes vista. Eso fue lo que vio en Italia. El malestar que le generó esa presencia de la precariedad espiritual humana, él no lo podía expresar hasta que vio The Wall. The Wall para él fue la manera como Pink Floyd, que son unos existenciales realmente duros, logran plasmar en cine y en animación esa miseria espiritual que él experimentó tan duramente durante sus años en Italia. Entonces él siempre encontraba un lenguaje en donde se le adelantaban o lo interpretaban, y cuando encontraba ese lenguaje se apropiaba de él y lo habitaba
y lo integraba a su universo y a su narrativa del mundo y se volvía una parte más de sus referentes. Era un devorador de historias que producía cotidianidades y referentes a partir de eso. Brillante, absolutamente brillante, con una capacidad para sintetizar el universo y ser capaz de interpretarlo de maneras nuevas. Escéptico. A pesar de que nos gustaban tanto los finales felices y éramos tan cursis y vivíamos tan apasionadamente las películas de Woody Allen y amábamos el final de Manhattan y el final de Annie Hall y el final de todas esas películas Selig, en donde el personaje se vuelve uno con su entorno y es flaco entre los flacos y gordo entre los gordos. Todas las películas de Woody Allen nos narran a nosotros, a pesar de su gusto tan cursi por el cine, con los finales felices que compartíamos siempre como una condición cinematográfica. Él era un tipo bastante escéptico. Se tranquilizaba viendo balaceras, cosa que yo nunca entendí. Pero cuando estaba muy tenso, si iba a ver una balacera y se relajaba. No entendí yo cómo hacía eso. También era capaz de ver un cine muy duro. Y también era capaz de aceptar una crudeza en el cine que yo personalmente no toleraría. Y para él era una cosa que podía ver sin ningún problema. Era un personaje, digamos, con una mirada torva del mundo, pero también con una mirada muy amplia. Y en la fantasía era donde estaba toda su esperanza, era donde estaba toda su utopía y era donde estaba la fuente de su gran fe en la lealtad de la especie humana. Porque en el momento en que Tolkien hace El Señor de los Anillos, quiere encontrar un universo donde exista la palabra, la lealtad, la amistad, valores que en la Primera Guerra Mundial se habían perdido por completo, y no encontraba dónde asirse a una realidad en donde las cosas fueran ciertas en el corazón de las personas. Como no la encontró, la creó. Y por eso, entre otras muchas cosas, crea El Señor de los Anillos, como un homenaje a todos aquellos que murieron en la Primera Guerra Mundial con él, se enlistaban combos enteros. Se alistó con sus compañeros y los demás compañeros, salvo Lewis, el de Narnia, murieron. Y él siente un homenaje emocional y espiritual a la amistad en construir El Señor de los Anillos y la comarca. Richie era un hobbit, era un tipo de la comarca del Señor de los Anillos y hubiera podido portar ese anillo hasta las mismísimas puertas de Sauron, porque su lealtad era inquebrantable y su sentido de la ética era profundo, forjado en la mejor literatura. Este hombre tenía un sentido de la ética literario, humano, personal y amoroso. Con Rich hicimos también un proyecto experimental, acaso prematuro para su época, acaso vanguardista, mágico de muchas maneras. Se llamaba La Casa de la Historia. Cada uno tenía una idea diferente de lo que era eso. Para Santiago era un club de Go. Para Alejandra era una curaduría de arte y de música que fue bien impresionante, porque ahí fue donde descubrimos músicos otomanos, pintores de todas clases. Para mí era un proyecto de paz y de no violencia, pero lo que pasa es que eso era cuando estaba empezando el proceso de paz, entonces todavía nadie la veía. Y si lo hubieran hecho, seguramente si lo hubiéramos hecho después, hubiéramos podido conseguir financiaciones que en su momento no eran fáciles porque todavía nadie veía el proceso de paz, pero yo sí veía la paz. Entonces para mí era un proyecto de no violencia y de paz y una especie de museo de las civilizaciones y los viajes. Y para Richie era un club de cómics y una librería. Entonces pues cada uno tenía una idea completamente diferente de eso y fue todo a la vez. Fue un club de cómics, fue una librería, fue un proyecto de paz, fue una curaduría y un club de Go que se llamaba El Salto del Mico. Fueron muchas historias. Llegaron los gitanos, contaron sus historias. Llegaron los judíos, contaron sus historias. Llegaron los musulmanes y llegaron los palestinos y llegó la champeta y la gente del Pacífico. Y todo el mundo fue y nos contó sus historias y nos tocó su música y nos contó en qué creían. Los gitanos decían que ellos no creían en el futuro porque no les pertenecía, que no guardaban rencores, que tenían que viajar o si no se deprimían. Contaban cómo era su universo y su mundo.
un rabino fue y nos tocó su música Klezmer. Un palestino fue y nos contó sus historias. También fueron los champetús y también nos contaron historias de la República del Chad y del África y de los Olímpicos y de Sudán del Sur. Muchas historias pasaron allá y había un cineclub que Richie dirigió a unas señoras que lo querían mucho y que decían verlo después de que había muerto una vez que empezara la presentación. Este proyecto duró 3 años. De esos 3 años, Richie muere después del primer año de la Casa de la Historia. Y los siguientes 2 años duramos nosotros hasta que el proyecto ya no se pudo financiar más. Pero fue un laboratorio pedagógico de lo que serían nuestras vidas después. Y ahí, a mi manera de ver, nuestros hijos aprendieron también a manejar universos laborales cósmicos y pragmáticos, porque para ellos siempre faltó un aterrizaje en la realidad que creo que nos sirvieron a todos. Eso fue parte de las historias que hicimos con Richie, crear un centro cultural que se llamara la Casa de la Historia y que cada uno creía en una cosa completamente diferente de lo que era y de todo era un poquito a la vez. El último viaje que hicimos, fuimos a muchos lugares, fuimos a Rusia, fuimos a Egipto, fuimos a Roma, viajamos mucho. El último viaje fue al High Festival. El último viaje fue a Cartagena. Me habían invitado a participar en el High Festival. Nos fuimos con Alejandra. El viaje se hizo por tierra. Un largo anhelo de muchas épocas en que no se podía viajar por tierra y ahora se podía. Nos fuimos hasta la Alta Guajira. En la Alta Guajira, él entregó su espíritu. Y en el camino de regreso se fue difuminando poco a poco. Ya cuando llegamos a Bogotá, su espíritu se había marchado y esa noche se fue. Entonces, un personaje de ficción, de novela, de cómics, de todas estas historias, me habitó físicamente y pudimos compartir con él 30 años. Se fue hace 10 y todavía las historias tienen los ecos de su narrativa, de sus películas, de su impresionante e irreverente humor. Y está en la simbiosis de mis relatos de la vida. Por eso, por las historias que nuestros hijos son en nuestras historias, porque en ellos queda la narrativa viva de este personaje que hizo posible junto a nosotros un universo tan rico que continúa en cada historia que les cuento en la semana, que continúa en esa librera de Barichara, que continúa en estos podcasters de cosas de internet, que continúa en las composiciones musicales que se hacen, que continúa en las historias que semanalmente traemos ante ustedes. Les cuento esto tan personal, tan íntimo, tan cercano, para que sepan de dónde viene la alquimia y de dónde viene el origen donde se tejen las historias de fe, de credibilidad, de personajes, de hombres y fundamentalmente una historia de amor que está detrás de todos los relatos. Entonces, desde los espacios de las narraciones, de las historias que tienen su origen en el amor, de la ciencia ficción, de los cómics, del cine, de 30 años de historias juntos, de un homenaje a uno de los espíritus más creativos, maravillosos y afortunados para haber conocido en la vida y haber tenido el privilegio de haber caminado a su lado contando juntos las historias que hoy son parte de las historias que les contamos a todos ustedes, historias vivas, que hoy son hijos, que hoy son personas, que hoy son amigos y que siguen gravitando en ese enorme y rico universo que construimos en la simbiosis de la vida, la palabra y el amor, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio,
La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.